lunes 5 de agosto. Janina Lojo, como les decía, es experta en comercio exterior, es licenciada en esa materia, en comercio internacional, tiene un máster en finanzas y es CEO en la consultora Lojo. ¿Qué tal? Janina, gracias por el contacto. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Hugo? Un gusto. Gracias por invitarme. Al contrario, ¿qué pasa en el mundo para lo que no entendemos de economía? ¿Tanto impacta lo de la caída de la bolsa en Japón o se suma a la crisis económica norteamericana? A ver, es una suma de factores. Primero es significativa la caída en Japón, principalmente porque es la caída más grande desde el año 1987. Tuvimos un lunes negro donde el Nikkei había caído un 14%, poquito menos que lo que cayó ahora. Y bueno, hacía muchísimo tiempo que no se producía este sacudón en el sudeste asiático. Hay una suma de factores que son los que están incidiendo a que el mundo entrara en esta pequeña crisis o cimbronazo. Algunos son de Asia y otros tienen que ver con Estados Unidos, como vos lo mencionaste. Por un lado tenemos que los datos de creación de empleo en julio, perdón, de los Estados Unidos no fueron los que se esperaban. Se esperaba que hubiese habido más creación de empleo de la que fue. La tasa de la Reserva Federal se mantiene alta y la Reserva Federal dijo que recién en septiembre iba a ver si decidía o no hacer algún ajuste. Estamos hablando de una de las tasas más altas en los últimos 20 años. Entonces, ¿en qué circunstancias nos encontramos? En que lamentablemente el mercado empezó a ver con desconfianza la situación y piensa o cree que Perdón, puede... Janina, se Sí, te fue la imagen, no sé, tildaste ahí no, la... se fue la cámara sola. Ok, Ahí ahora está. sí. Y como te decía, el mercado teme de que Estados Unidos entre en una recesión. Mira vos. Y eso ¿Recesión obviamente vinculada con el empleo o con el crecimiento? Eso es lo que no me quedó del todo claro. es una sumatoria de factores. Es que la economía empezó a moverse de manera más lenta. Hay Ajá. quienes creen que esta creación de empleo que no está siendo tan rápida como venía en los otros meses, puede ser también porque ante el gran crecimiento de la demanda de trabajo se incorporó mucha gente más en el mercado y el mercado no estaba preparado para absorberla. Y otros creen que esto tiene que ver con una decisión de el consumo que se está empezando a, lo que nos está pasando a nosotros, el consumo está empezando a tomar otra dinámica. Y eso también se ve en relación a que el crédito está caro. ¿Por qué? Porque las tasas se mantienen altas. Y después tenemos el caso particular de lo que estaba pasando en Japón, que el Banco Central de Japón decidió subir las tasas después de que la moneda local viniera muy debilitada contra el euro y el dólar y automáticamente esto la posicionó en un lugar de apreciación que hace que los exportadores japoneses queden poco competitivos con respecto al resto del mundo. Correcto, correcto. ¿Y cuándo puede ceder esta crisis? Porque lo de Japón, evidentemente, junto con esto de Estados Unidos, ponen en jaque de algún modo y cómo nos afecta a nuestra economía. A ver, nosotros tenemos algunos factores en contra y algunos factores a favor. En el lado de, por el contra, somos un mercado emergente y los mercados emergentes siempre sufren cuando hay este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque el inversor hace lo que se llama un flight to quality. Abandona los activos más riesgosos y se posiciona en activos más seguros. Los activos argentinos no son los más seguros y eso puede hacer que veamos caídas en los activos. Del otro lado tenemos también que el precio de la soja está tocando mínimos, lo cual nos afecta porque nosotros tenemos todavía mucha cantidad de soja por vender y esto está demorando la decisión quizás de algunos exportadores de colocar su producto en el mercado. Por otro lado, el aislamiento con el que hemos estado en estos últimos años viviendo, este de la economía cerrada, el famoso cepo, nos juega a favor. Entonces, eso hace que la Argentina quizás no sienta tanto como otras economías el Claro, golpe, ¿sí? ahí tenés el tema del cepo, ¿no? Claro. Que es como negativo, pero a la vez, como dicen algunos economistas, positivo, porque nadie se lleva nada acá. No puede. Nadie se lleva nada y si vos tuvieses quizás un movimiento libre de capitales, verías que el desplome de los activos sería todavía mayor porque se buscaría refugio en lo que nosotros, los argentinos, consideramos como más seguro, que no son Ujú. los activos argentinos probablemente. Entonces, ahí tenemos el lado positivo.
El gobierno ya adelantó que ellos consideran que no los va a afectar porque no están buscando en este momento financiamiento por el lado de la suba fuerte que hubo hoy en el riesgo país. Sí, aquellos que tenían inversiones en criptoactivos hoy sufrieron porque fueron de los más golpeados los criptoactivos. También muy golpeadas las empresas tecnológicas porque había mucha apuesta fuerte a todas las empresas que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y Ajá, el tema de cómo se iban a necesitar en un futuro cercano lo que tiene que ver con el desarrollo de microchips y servidores. ajá, ajá. Eh, Te preguntaba, lo de Japón, pese a estar tan lejos, ¿también puede afectarnos? Siempre, la economía está intervinculada, ¿sí? A nivel mundial. Y obviamente que esto nos va a afectar en menor medida, probablemente por el cepo y por este aislamiento con el que veníamos lidiando en este último tiempo, pero nos va a afectar. Eh, Somos un mercado riesgoso, lo cual vuelve menos atractivo nuestros activos. Hay que ver cómo responde, cuánto tiempo tarda en tranquilizarse nuevamente las aguas. El año pasado atravesamos una crisis financiera internacional. ¿Recordarás cuando cayeron bancos en los Estados Unidos? Sí, Bueno, al principio pensábamos que la crisis iba a durar más tiempo y realmente el mercado mundial respondió mucho más rápido y se estableció la tranquilidad. También hay que ver cómo responde a la situación ya más de un punto de vista político internacional, porque hay una crisis en Medio Oriente que está ahí latente y que eso podría terminar de complicar el panorama si estallase el conflicto o escalara, ¿no es cierto? Por un tema escalar. de interconexión y cómo afecta a las rutas internacionales, ¿no es cierto?, en lo que es el intercambio comercial. Ujú, ujú. La inestabilidad de la economía norteamericana, la falta de crecimiento tal como estaba previsto, también está vinculado o puede estar vinculado a nivel económico con lo político, con las elecciones y el cambio y el cambio justamente de mando presidencial. Mira, el mercado respondió positivamente a la decisión de Biden de bajarse de la carrera presidencial y del Partido Demócrata de darle su apoyo a la vicepresidente. Kamala Harris, También el sí. mercado estaba bastante satisfecho cuando se confirmó la candidatura de Donald Trump. Pero, ¿sí? Siempre lo político mete la cola en la economía. Hoy es más una respuesta del mercado que no está satisfecho con esta decisión de la Reserva Federal de sostener las tasas tan altas, ¿En cuánto están las porque tasas? y están arriba del 5%. Para lo que es Es mucho. Estados Unidos son las tasas más altas de los últimos casi 25 años. Claro, el que tiene una inflación que de cero, de 0,2, ¿de cuánto es? La inflación, el objetivo anual es del 2%, bastante lejos Por de eso, del nuestros cero al datos. 2%, sí. Quise Claro. decir. Entonces, la Reserva Federal va monitoreando periódicamente distintos datos, como pueden ser el dato de empleo, el dato de la inflación mensual. Con el último dato, decidieron que se iban a mantener, ¿sí?, en el nivel que estaban y que iban a esperar a conocer los datos de septiembre para hacer un recorte. Para el mercado, lleva demasiado tiempo la tasa sin hacerse ajustes hacia la baja. Hoy podría haber una buena noticia, que es la publicación de datos relacionados con lo que es servicios, que podría tranquilizar al mercado si los datos son positivos, pero lamentablemente hay bancos de inversión que ya dieron, ¿sí?, sus informes adelantando que la probabilidad de que el año que viene Estados Unidos entre en recesión subió considerablemente. Es una de cuatro, cuando hasta hace un mes atrás hablaban de nada más que un 15%. ¿Cómo ven los mercados en general este nuevo gobierno? ¿Cuál es el comportamiento que tienen? Me refiero más a los mercados financieros, ¿no?, que a los domésticos. Y qué ven hacia el futuro? ¿Apuestan, no apuestan? El mercado internacional con respecto al gobierno local, Sí, a nuestro gobierno, a esta administración. todavía yo creo que están haciendo una evaluación, están satisfechos con las medidas que se están tomando, pero obviamente tenemos una mala fama que nos precede,
por todo lo que Incumplidores, venimos. desfolteadores, ¿no? Claro, entonces están aguardando a ver cómo nos comportamos y cómo vamos cumpliendo con las metas. El hecho de que, por ejemplo, la Argentina haya demostrado en las últimas revisiones que cumplió con todas las metas del fondo, que además cumplió con todos los vencimientos, pagó en tiempo y forma, no solo el Fondo Monetario, sino también a los tenedores privados, eso siempre es positivo y es valorado. Independientemente de eso, yo creo que el mercado va a mostrar una respuesta mucho más certera recién a partir de mitad del año que viene, cuando ya hayamos pasado por las elecciones de medio término y se hayan visto los resultados. En general es lo que suele pasar. El mercado espera a ver si se consolida el gobierno y si puede profundizar la política, obviamente. Correcto, correcto. Eh, y la salida del cepo, que en este caso nos favorece frente a esta volatilidad de los mercados, puede ser positiva si salimos para las inversiones. Sí, totalmente. A ver, Claro. ningún inversor va a querer venir y traer fondos a un país donde no se puede llevar las utilidades y los dividendos, que es el problema que Ujú, hemos tenido en los últimos tiempos. ujú, Lamentablemente, todo ese tipo de restricciones que hacen que las empresas extranjeras no se puedan llevar, hacen una inversión y no se puedan llevar el producto de esa inversión, sí, demora o hace más difícil que alguien quiera venir a la Argentina a invertir, más allá de cualquier ayuda claro. tributaria que vos le puedas dar. La salida del cepo es clave para que la economía despegue y es necesaria Ok. que se lleve adelante en cuanto estén dadas las condiciones. Yanina Lojo, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, Hugo, un placer. Igualmente. Bueno, de la economía...